Queridos hermanos, Iglesia del Señor, el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estamos de nuevo en el aire, trayendo el mensaje de salvación al cual el Señor nos ha llamado. Damos gracias al Señor porque Él nos permite estar con vida hasta este día, y Él sabrá los planes y los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Quiero, hermanos, inmediatamente llevarlos a que leamos dos pasajes de la Biblia, la Santa Palabra, para que el nombre del Señor sea puesto en alto y la palabra corra y no hay quien la detenga. Vamos a leer para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Salmo 91 y versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, en esta hora estamos aquí puestos para cosas grandes, a lo que el Señor nos ha llamado. Y en esta hora vamos a obedecer lo que el Señor quiere que hablemos. Vamos a decir lo que su Santo Espíritu quiere que digamos. Estamos en un momento en el que hay dificultades grandes. El pueblo del Señor ha sido... en la historia de la iglesia cristiana ha habido persecución, pero la persecución, es necesario entender que la persecución existe porque al Señor le place que la persecución venga para Él poder mostrar su gloria, para Él poder mostrar su poder, para Él mostrarle al mundo quién es el que gobierna y quién es el que rige el mundo. Mire, encontramos en el capítulo 16 cuando el apóstol Pablo y Silas fueron a Macedonia. Pero hay algo bien importante en el capítulo 10 y en el capítulo anterior, en el 15, aparece cuando Pablo, el apóstol, le dijo a Bernabé que fueran a hacer otro viaje misionero, pero Bernabé le dijo a él que querían que llevaran a Juan, uno de sobrenombre Marcos. Y entonces hubo una pequeña discusión ahí por el hecho de que de sobrenombre Marcos antes se había ido por otro, se había regresado a Jerusalén y ya no siguió con ellos. El apóstol Pablo tuvo una pequeña discusión con Bernabé, y entonces dice que luego el apóstol Pablo escogió, dice, a Silas para que fuera con él al viaje a Macedonia. Entonces, es bien importante notar que a los que están puestos para algo grande que el Señor va a hacer, no son todos. Bernabé y Marcos se fueron por otro rumbo, pero el apóstol Pablo y Silas se fueron a Macedonia, y entonces ellos querían pasar a cierto lugar, pero el Espíritu Santo les prohibió, porque el apóstol dice que vio una visión donde él miraba a un hombre que le decía: ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces, cuando ellos llegaron al lugar, encontramos que ellos iban, dice, y llegaban a la orilla de un río a orar y todo eso, pero cuando Pablo y Silas iban a
a la oración. Dice que había una muchacha que hablaba y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el evangelio de salvación, el mensaje de salvación. Imagínense, hay que tener discernimiento, hay que estar ungidos, hay que estar llenos del poder de Dios, hay que haber sido escogidos por Dios para poder darse cuenta que lo que esta mujer estaba diciendo no era algo como en este tiempo. Muchos ungidos están hablando cosas y wow, véngase, traigámoslo para la campaña, que venga y predique aquí. Este es un buen predicador, Dios le revela. No, era una persona poseída por un demonio. Pero luego sucedió que esta mujer, después de muchos días, dice la Biblia, el apóstol Pablo se volvió y ordenó que el mal espíritu que había de adivinación que había en ella saliera. Y luego dice que hubo una gran persecución por eso, porque ella era la que le daba ganancia a sus amos. Entonces eso dio la pauta a que lo llevaran a la cárcel a Pablo y Silas. Pero es importante notar esto. Fíjense que en las persecuciones, Dios las tiene que usar para glorificarse Él. Él puede hacer las cosas como Él quiera. Él puede trabajar con las personas y convertirlos. Pero miren lo que sucedió. Los llevaron presos y los azotaron, y dice que los encerraron en el calabozo. Y en ese lugar no era como las cárceles de ahora. Las cárceles que hay aquí en Estados Unidos, hasta con televisión, comida, baño y todas las comodidades. No, ahí era un lugar donde había excremento y el oscuro, ahí no había luz. Pero luego viene y dice de que después de esa golpiza que les dieron, ellos sangrando, dice que a la medianoche, dice que ellos cantaban himnos al Señor, dice, y es en el momento de la adoración, en el momento de la alabanza, cuando el Espíritu Santo cae sobre sus hijos y los consuela y les dice: hijo mío, aquí estoy, yo estoy contigo, yo no te he dejado, ni te voy a dejar, soy yo quien te da la fuerza, la capacidad para poder seguir y poder cumplir el propósito para el cual te he llamado. Y sucedió que cuando ellos adoraban, cuando ellos cantaban, hubo un terremoto, dice la Biblia, y ellos, dice que se abrieron las puertas y el carcelero se iba a suicidar, y el apóstol le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Mire, ese es el hombre que necesitaba ayuda, ese es el varón que el apóstol Pablo vio en la visión. Él necesitaba, porque dice que fue salva su casa, su familia. Imagínense, qué tremendo. Cuando nosotros no somos capaces de poder entender cuando realmente Dios quiere hacer algo en su pueblo. Dios quiere, por medio de una persecución, quiere Él, que su pueblo vaya a ejercer su propósito. Entonces el apóstol Pedro y Silas entendieron. Pero mire, lo más importante de esto, encuentro yo que no era, la cárcel no era para Juan o el de sobrenombre Marcos, ni para Bernabé. Era el apóstol Pablo que el Espíritu Santo le puso que escogiera a Silas. La pregunta es: ¿te ha escogido el Espíritu Santo para predicar su palabra y no has hecho lo que Dios te ha enviado a hacer? Hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea bueno y cuando no sea bueno, cuando la situación no esté adecuada y cuando no sea adecuada. Hay que hablar, hay que decirle a la gente que hay peligro de muerte. Mucha gente, cada 27 segundos se muere una cantidad de personas, y la mayoría de ellos se van sin Cristo. Hoy ya no se habla del infierno, del peligro que corren las vidas. Dice Hebreos 9:27, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero ¿juicio para qué? ¿Para qué juicio? ¿De qué juicio estamos hablando? Juicio, un juicio que va a haber, un juicio en el cual Dios va a declarar libre a los que murieron en Él, a los que murieron en Cristo, creyendo que Cristo era el redentor de ellos, que solo su sangre era la única que podía
cubrir sus pecados, limpiar sus pecados. Y es por eso que necesitamos hablar de ese tema. Hay temas, hermanos, que nadie los quiere tocar. No quieren tocar el tema del infierno. No quieren tocar el tema de esa vida eterna que existe. Nada más es prosperidad y prosperidad. Y el evangelio, el verdadero evangelio está basado en la vida eterna. Pero la vida eterna no es gratis. Hay que ganarla por medio de un esfuerzo, por medio de levantarse y decir: yo quiero a Jesucristo, yo quiero que Jesucristo more en mi corazón, y yo declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, y por él voy a ser salvo. Y entonces eso es lo que necesitamos. El infierno ya no se menciona, ahora se menciona como un jueguito, como cositas por ahí que no tienen nada que ver con el evangelio. Pero la persecución es la que Dios usa para poder llevar la palabra a los lugares donde se necesita. Mire, tuvo que recibir pero azotes y una persecución fuerte el apóstol Pablo y Silas para poder llegar a esa cárcel y Dios manifestar su gloria. Es necesario. Encontramos en el capítulo 7 encontramos a donde apedrearon a Esteban. Pero dice la palabra claramente que dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, dice, y vio los cielos abiertos. Es que hay que estar lleno completamente, no a medias. A medias no, hay que estar lleno. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? Sucedió algo bien tremendo, pero tremendo, fuertemente. Lo que sucedió después de eso. Y mira lo que había ahí. Ahí estaba, ¿quién era el principal que estaba ahí sosteniendo la ropa de los que mataban a Esteban? Era el apóstol Pablo, que aún no era convertido. Pero nosotros a veces no entendemos por qué las cosas vienen, pero es en ese momento que Dios se va a glorificar. Es en ese momento que Dios va a mostrarle al mundo lo que realmente es su iglesia. Oh, sí, estos seres humanos que no significamos nada para el mundo, pero para Dios sí significamos algo. ¿Sabe que hubo algo que me hace a mí meditar? Algo que cualquiera que esté lejos del poder de Dios puede sentirse celoso. El Señor le llamó sello de hermosura a Satanás. Yo nunca he leído en la Biblia que Dios le diga sello de hermosura a un ser humano. Pero déjeme darle una buena noticia. Tenemos algo mejor que eso. Tenemos algo, dijo el Señor cuando iba a crear al ser humano. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabe lo que significa imagen y semejanza? Significa el lugar de donde yo dependo. Eso es lo que somos nosotros. Dependemos de Él. Reposamos en Él. Descansamos en Él. No hay diablo que exista que pueda quitarnos ese gozo que hay adentro. Mire, hay algo importante. El gozo es algo que está dentro del corazón. El gozo es algo que nadie lo puede quitar. Es algo diferente a la alegría. El gozo significa realmente una relación recta con Dios y no una relación no algo que depende del hombre, que es un esfuerzo humano. No, depende de la relación con Dios. ¿Y cuál es la relación que usted tiene con su vida, hermano? Es momento de rectificar, es momento de ponerse a cuenta. Mire, el arrebatamiento de la iglesia está a punto de darse. Hay un momento pero cercano, hoy más que nunca. El Espíritu Santo está hablando de diferentes maneras, mostrándole a su pueblo que el Redentor que esperamos viene pronto. Él no va a tardar. Esto no va a tardar mucho tiempo y es momento de estar despiertos, erguidos. Cuando veáis todas estas cosas, dice su palabra, erguidos, porque vuestra redención está cerca. Es necesario estar llenos, no a medias, llenos. Mire, no es momento de estar perdiendo el tiempo. No es momento. Yo le exhorto, hermano, querido hermano, abra su Biblia, lea la Biblia y trate de obedecerla, porque el Señor viene a recoger su iglesia y no hay cosa más horrenda el pensar en que el Señor venga y nosotros quedarnos aquí. Eso sería horrible. Pero lo que sucede es que realmente cuando
cuando estos hombres habían tenido persecuciones, ahí mismo aparece. Fíjese que lo que sucedió después que mataron a Esteban. Pero después dice que la iglesia, los que habían quedado, dice, mire, aquí dice en el 8, 3 y 4, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8, 3 y 4. Iban anunciando el evangelio. No, el diablo ha querido callarle la boca al pueblo de Dios, pero el diablo se equivocó. El diablo no sabe realmente que las cosas, las persecuciones que vienen, Dios las usa para que su pueblo haga cosas grandes en su nombre y que su poder reposa sobre de sus hijos. Y es por eso que el diablo trata de cerrar las puertas, y nosotros tenemos que ser sabios en pensar y en darnos cuenta y en saber que no es una persecución en sí. Dios está prohibiendo a veces cosas para sacarnos afuera y mostrarle su gloria a los demonios, mostrarle su gloria al mundo. La gente que no cree en Él, de alguna u otra manera Él los va a traer, porque hacen falta muchos que entren, que entren, porque viene una cosecha de almas en cantidades, pero en un corto tiempo, porque el tiempo, me atrevería a decir que el tiempo se acabó. Me atrevería a decir que el tiempo ya no va más, porque el Señor está a la puerta. Mire, cuando nosotros no entendemos realmente el propósito de Dios, caemos en un jueguito, pero nosotros no somos de esos, porque el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos hace saber que el tiempo está corto. Mire, no somos escogidos para cualquier cosa. No somos escogidos para cualquier cosa. Somos escogidos para cosas grandes. Y el diablo muy bien lo sabe. Él lo sabe perfectamente. Mire lo que dice Efesios 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Dios va a mostrarle a los mismos demonios que están en los aires su poder por medio por decirlo así, de unos simples humanos. Le va a mostrar quién es Él y quiénes son los que lo honran. ¿Quiénes son los que han depositado su fe, su confianza y su seguridad está en ellos y en nadie más? Pero cuando no entendemos, como yo decía en otro mensaje, no podemos confiar en alguien que no conocemos. No podemos confiar. Porque si nosotros no leemos, pero principalmente no nos consagramos a vivir una vida en santidad, porque es su palabra, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, vivir en paz produce santidad. Eso es lo que significa. Por eso dice el versículo así. Y entonces la santidad, el Señor habla de la santidad. Sed santos, dice, porque yo soy santo. Y entonces sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces es necesario poder leer versículo a versículo. No que vayamos a agarrar la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis porque ya la podemos haber leído 20 o 30 veces. No. Vamos a leerla despacio, primeramente obedeciendo y tomando en cuenta que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es celoso. Fíjese que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La profecía son tres cosas: edificación, exhortación
y consolación. Y entonces tenemos nosotros, ¿sabe por qué el Espíritu Santo dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? El Señor le está diciendo a sus hijos, cuidado con su boca, porque esa boca la voy a usar para hablar yo. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo con ese pasaje. Porque si usted lo lee bien, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia, dar por gracia lo que por gracia recibiste. Recibimos por gracia la salvación, y esa salvación hay que esparcirla a donde quiera que vayamos. Yo le voy a decir por qué hay que esparcirla. Usted se va a enterar ahorita por qué hay que esparcirla. Nosotros estamos llamados a hacer luz en las tinieblas. Fíjense que cuando escuchamos que esa palabra nos dice que es para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes es gente que esté escuchando. Pero primero la consolación es para los cristianos. Primero la consolación es para los cristianos. Y luego los oyentes es el pueblo no cristiano. Recuerdo en tiempos pasados habían campañas. Grandes campañas, multitudes llegaban a las campañas. Las hacían en los estadios. Las hacían en las calles, en los parques, en las canchas de fútbol. Ahora me parece que ya no hay campañas. Pero hay algo necesario, es bien importante notar esto. Fíjese que la campaña se acabó y ahora solo hay culto en 4 paredes. Pero hay algo bien importante que vamos a notar ahora, el día de hoy. Dios permite que haya persecución para su iglesia, porque las tiendas aquí en los Estados Unidos, Walmart, Kmart, si es que existe todavía, o Home Depot, todas las tiendas, ferreterías están llenas de gente. Las licorerías, pero la iglesia no puede reunirse adentro. Y está prohibido. Y no lo digo a ciencia cierta que no nos van a dejar entrar a las 4 paredes. Pero hay algo que me llama mucho la atención. La campaña afuera se acabó, pero el Señor dice en su palabra que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y yo siento en lo más profundo de mi ser que el Señor ha sacado a su iglesia de 4 paredes para sacarla fuera al parqueo. Ahí estábamos afuera, ahí estábamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo siento en lo más profundo de mi alma que el Señor va a traer gente de todos los lugares, y ese parqueo de repente va a estar lleno de gente que no conoce de Dios. Allí van a estar los oyentes oyendo la palabra, y va a haber que llevarla, y esa gente va a querer comenzar a danzar y va a querer comenzar a glorificar a Dios. Y hay gente que va a ser llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a dar dones, que hablen en lenguas, que profeticen, porque es que hay mucho pueblo que no está de acuerdo con hacer el culto en el parqueo. Pero déjeme decirle, hermano, si ese es su caso, se equivocó, no entendió lo que Dios está mandando a estos días que se haga en su casa de oración, en el parqueo. Es ahí donde el Señor se glorifica. Es ahí donde la gente, el drogadicto que va por la calle, va a escuchar que el Señor está a la puerta de venir y va a decir: este es mi momento, y yo he hecho mano de la salvación, yo me voy con Cristo. Es ahí en la calle donde va a pasar la prostituta, la mujer aquella que el diablo la tiene atada de manos y pies y ha dicho que la lleva al infierno. Pero es ahí, ella va a escuchar y va a decir: ¿qué es lo que es esto? Oh, gloria, este es el momento, este es mi momento en el cual
cual yo puedo recibir salvación. Es ahí donde el Señor va a poner palabra a nuestro pastor y Él va a hablar al aire libre y se va a escuchar en los alrededores y la gente va a venir a los pies de Cristo a ser salvos por gracia, porque esto no se logra con obras de nada ni pagando nada. Si es que es gratis solo de levantar la mano y declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos para gloria de Dios Padre. Sí, porque estamos en un momento crucial en el que mucha gente va a ver cosecha de almas, pero es posible, no me lo ha dicho, Él no me lo ha dicho, yo lo he sentido, que es por eso que Él quiere campaña afuera. Ya no va a haber lugar, va a haber que dejar los carros en la calle. Yo siento en lo más profundo de mi ser que Él lo va a hacer pronto, pero es que como Él es Rey de reyes y Señor de señores, y Él hace como Él quiere. Pero vuelvo y repito, si usted no quiere ir al parqueo en su carro, usted se lo perdió, porque Dios va a llevar a otro. Si 5 dejan de ir ahí a ese lugar, el Señor lleva 40 y 50 que quieran de Él, gente que venga a hablar lleno del poder de Dios como hablaba Esteban. Es necesario proclamar este mensaje. Es necesario olvidarse de jueguecitos que están por ahí escondidos. El diablo metiendo la pezuña por un lado y por otro, trayéndole cosas a la mente. Mire, hermano, el pueblo se ha quedado encerrado mirando televisión o escuchando músicas paganas, porque hay gente que en vez de escuchar alabanza, mejor escuchan música pagana. No han podido dejar las cosas del mundo. Dice su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere renovar vidas. Hay gente que vive atada por el pecado, pero en esta hora Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a traer gente de los 4 vientos para convertirlos a Él. Y eso es lo que está pasando. No estoy asegurando que ya no vamos a entrar a las 4 paredes, pero es que para que el mensaje se oiga, el mensaje tiene que estar afuera. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Él es lo que está haciendo. Las campañas han vuelto a los parqueos y ahora en adelante las cosas se va a poner más maravilloso. Hay gloria que viene, yo lo creo firmemente, porque el poder de Dios no hay quien lo detenga. O si no existe poder diabólico ni humano que pueda detener el poder de Dios. El diablo se somete a lo que Dios dice que se haga. Pero es necesario levantarnos. Si usted está recibiendo este mensaje y usted ha sentido el deseo de no ir más a la iglesia porque en el carro no quiere estar, acérquese, porque yo sé lo que usted va a ver y yo lo siento y yo lo puedo percibir en mi espíritu, que vienen cosas maravillosas. Pero es necesario apegarse a la palabra. Es necesario. Fíjese que cuando yo leía ese pasaje que leímos, yo meditaba desde hace varios años en él. Y meditaba en el canto que se canta. Que no era la sombra de Pedro. No era la sombra de Pedro. No era. Y yo meditaba en esa palabra. Y luego el Espíritu Santo trata conmigo y me trae esa palabra. ¿Sabe lo que significa el pasaje que leímos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los que se consagran a Dios, viene una sombra. La sombra del Omnipotente los cubre. Y sabe lo que en el idioma hebreo significa esa palabra. Significa ala o amparo. Eso es lo que significa. Cuando el Señor le dice a Josué, en el capítulo 1 y versículo 5, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué le digo? Le confirmo que en el hebreo es necesario, a veces hablamos, tenemos que explicar. Yo no me considero un gran hombre, no me considero un gran predicador, pero sí me considero ser un portador de su Espíritu Santo. Me considero un portador de su presencia en mi vida, porque yo reposo, yo descanso tranquilo, yo tengo paz, tengo gozo en mi corazón. Esa es la mejor evidencia. La evidencia mía no es el banco, no es un buen carro parqueado afuera, no es una buena casa, no es un buen trabajo. Esas cosas vienen por añadidura, pero eso es lo que significa esa palabra. Y por eso es que en el lugar donde el Señor estaba crucificado, ahí estaba un rótulo que arriba, que estaba en los 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Es por eso que nosotros los que predicamos, y que más que bien dicho, que me ha dado el privilegio de poder predicar, porque esto es un privilegio, hermano, grande, poder predicar la palabra del Señor a personas que el diablo nos tenía atrapados, que había declarado que ahí nos íbamos a morir en esa podredumbre donde yo vivía. Pero ahora el Señor me ha hecho su siervo, me da bendición espiritual, que es lo que más me interesa. Y es por eso que le decía yo que lo que quiere decir esa palabra en el idioma hebreo quiere decir ala o amparo, y es por eso es la sombra es la que la da la ala que está ahí. Las alas, dice que como alas de águila, dice te saqué de Egipto, le dice el Señor al pueblo de Israel, y ese amparo, y es por eso que cuando nosotros caminamos, ese amparo está ahí. Por eso fue que le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Es necesario caminar en santidad para que ese amparo, para que esa sombra esté ahí. Esa sombra esté ahí las 24 horas del día. Las 24 horas del día, porque sin ella no somos nada. Tenemos que apegarnos a personas ungidas. Miren lo que le dijo el profeta Eliseo al profeta Elías. Cuando el profeta le dijo, Jehová me ha enviado que vaya a Jericó, a 3 lugares lo envió, él le dijo, quédate aquí. Y los verdaderos hombres de Dios, el diablo les dice la negatividad, pero el Espíritu Santo les dice, les señala que deben de seguir a los verdaderos siervos, no a aquellos que parecen ser como esa mujer que decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Porque el diablo es imitador de nuestro Señor Jesucristo, del poder de Dios. Pero es imposible que eso prevalezca. Y entonces él le dijo, no te dejaré. Porque es que él había notado que el ungido de Jehová estaba ahí. Y entonces, y los verdaderos, siervos de Dios, los ungidos, los que caminan con la unción del Santo, ellos no piden doble turno de trabajo. El hombre le dijo, cuando ya se iba a despedir, quiero una doble porción de tu espíritu, le dijo. Aleluya. Nos gozamos, hermanos, porque es que cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos abre la mente, nos abre el corazón para poder nosotros trabajar juntos con él, pero es él el que va a hacer el trabajo. Nosotros simplemente tenemos que hablar y él es el que va a poner la palabra en la boca. Es él el que va a hacer las cosas, pero nosotros simplemente tenemos que obedecer, porque la sombra está con nosotros y esa sombra es la que nos da amparo a nosotros y le da amparo a los que están alrededor. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando él caminaba y la sombra
sombra iba y la sombra iba y la sombra iba amparando también a los que estaban alrededor del camino. No era la sombra de él, sino la sombra del Altísimo la que iba ahí. Y es por eso que necesitamos cada día estar sometidos a lo que el Señor nos envía, que hagamos, que obedezcamos cada día, cada momento, cada instante, para así poder dar testimonio y que las vidas se salven, que la gente venga a Cristo, que la gente sepa que nosotros estamos aquí por mandato de Dios y no por mandato del hombre. Esta persecución que está y que va a aumentar no debe de ponernos a nosotros en tela de juicio, en temor. No, nosotros somos el pueblo de Israel, por poner el ejemplo, y así lo es. Este es el pueblo que pelea las guerras frente a frente con el enemigo, pero nosotros somos el pueblo que pelea las batallas de Dios. Porque la batalla no es de nosotros, es batalla de Dios. Nosotros la peleamos contra los demonios. Dice su palabra claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es porque es tu mente y tu corazón las que el diablo quiere quitarles el enfoque, traerles cosas que no tienen ninguna validez, pero no vamos a entrar nosotros en el jueguito del diablo. El diablo está haciendo inmensidad de cosas. No podemos bajo ninguna circunstancia, tenerle miedo a nada ni a nadie, mucho menos a ese virus que anda ahí. No se puede tenerle miedo. Hay que obedecer a las autoridades. Los 3 jóvenes hebreos nunca faltaron el respeto al rey. Fueron a hablar con él y lo trataron tal como el hombre quería que lo trataran, como rey. Pero le dieron la gloria a Dios. No se arrodillaron delante de la estatua. Dieron gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor permitió que entraran a ese fuego. Pero es que para poder ver la gloria de Dios hay que estar metido en el fuego. La gloria sea del Señor. Bendito sea su nombre. Gloria y honra al que vive y reina. Para poder ver maravillas, para poder ver su gloria, hay que entrar al fuego para poder estar con Él. Allí fueron lanzados los 3, Ananías, Misael y Azarías. Es mejor mencionar los nombres hebreos y no mencionar los 3 nombres de demonios que le había puesto el hombre ese, porque esos nombres son bien fáciles de aprenderlos, pero los nombres, los originales de ellos tienen su significado. Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres de estos 3 muchachos jóvenes que Dios usó para mostrarles su poder a los mismos demonios. Ellos entraron al fuego y allí estaba el Santo de Israel adentro. Y le digo, hermano, le exhorto a seguir adelante y que se meta en el fuego. La gloria de Dios solo se mira en el fuego. Mire, cuando Esteban fue apedreado, él vio al cielo, dice, y vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Pero para eso, querido hermano o amigo que me esté escuchando, se necesita estar metido en el fuego, lleno de la unción, lleno del poder de Dios. Sí, porque dice su palabra, Isaías 10:27, y en aquellos tiempos será quitada su carga de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Tenemos que ser nosotros quitados ese yugo que el diablo había puesto para poder desenyugar a otros, el poder de Dios por medio de nosotros. Pero si estamos teniéndole, hermanos, miedo a ese virus que anda por ahí, ¿qué será de los días que vienen cuando el diablo se levante y comiencen a cortar cabezas, a recoger Biblias, a quitarle la vida a los cristianos y quizás a prenderle fuego a los templos? Créamelo. Él no me lo ha dicho que lo diga, pero yo lo siento. Es que la persecución es grande que viene y el poder de Dios se va a derramar sobre su pueblo, pero solamente en aquellos
que están dispuestos incluso a ofrendar sus vidas para que el poder de Dios sea glorificado. Tenemos que vivir una vida de santidad, una vida en la que el poder de Dios sea glorificado. No le podemos dar gloria al hombre. Tenemos que ser sabios, porque nada podemos, nosotros no podemos darle gloria a nadie. Y cuando nosotros tenemos miedo, automáticamente estamos negando en quién creemos. El miedo, dice un versículo en Proverbios, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Querido hermano, si usted tiene miedo, está en una condición en la que está poniendo en tela de juicio en quien usted cree. Está poniendo en una condición dudosa al Dios que usted predica. Y nosotros no podemos, nosotros primeramente tenemos que vivir lo que predicamos para que esa palabra tenga efecto. Tenemos que hacerlo. Porque si no estamos viviendo conforme a lo que el Señor demanda, la palabra no va a tener efecto. Nos va a pasar la que les pasó a los hijos de uno que aparece en el libro de los Hechos, un Seba, dice que tenía 7 hijos, dice, y decían ellos, yo te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les habló y les dijo, yo conozco, yo sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y el demonio, el hombre endemoniado, brincó, saltó sobre de ellos y salieron huyendo, dice, heridos y con sus vergüenzas por delante, desnudos. No vaya a pasarle a usted, hermano, o a pasarme a mí lo mismo, que el demonio nos vaya a hablar y vayamos a salir corriendo heridos y desnudos, enseñando todas las vergüenzas, porque el que confía en Jehová será exaltado, dice su palabra. Si en la agenda de Dios está que vamos a ser arrebatados con vida, vamos a ser arrebatados con vida. Pero si en la agenda del Señor está que vamos a resucitar de los muertos, eso es, vamos a resucitar de los muertos, porque en su agenda lo dice. 2 cosas nos separan del Señor: la muerte y el arrebatamiento. Digo esto porque el que se murió ya se fue con Cristo, aleluya. Pero los que estamos vivos estamos esperando el arrebatamiento. La gloria es de Dios. Hermanos, ha sido para mí un motivo de gozo poder llegar otra vez por medio de estas redes sociales que el Señor permite. Es para mí un deseo, y yo hablo el deseo de hacer lo que el Señor quiere que haga. Y no me doy gloria a mí mismo, la gloria es de Él. Y si usted siente que en un momento esta palabra lo ha confrontado, póngase a cuenta con el Señor, hermano, porque no se trata de mí, se trata de Él, se trata del Señor que entregó su vida en la cruz del Calvario. Amigo que escuchó esta palabra, si ha llegado a su corazón, arrepiéntase, levante su mano y declare que Jesucristo es el Hijo de Dios para que reciba salvación y se vaya con nosotros, el pueblo de Dios, en el arrebatamiento. Querido el pueblo del Señor y amigos, si me ha escuchado en este mensaje, gracias por su atención. Señor, gracias por tu palabra que ha sido predicada, Señor, y eres tú el que
tiene que ser engrandecido. Nosotros no somos nada, Señor. Nosotros solo somos vasos, Señor, que llevamos tu palabra para predicarla y que tu pueblo, Señor, le muestre al mundo que somos la luz del mundo que tú has puesto en este planeta, Señor. Tú estás a punto de regresar, Señor, y nosotros estamos preparados. Cualquier cosa que no te agrade, apártala de nosotros para poder seguir siéndote fieles y viajar contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amados hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo y será hasta la próxima vez.